Bienvenidos, guardianes del conocimiento. En el canal hemos explorado los relatos más oscuros publicados por los hermanos Grimm en sus ediciones oficiales. Pero hoy damos un paso más allá. Nos adentraremos en aquellos relatos que en su tiempo los propios Grimm eliminaron, suavizaron o reescribieron por considerarlos demasiado duros. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos. No hablaremos de finales felices ni de redenciones inevitables. Exploraremos historias donde el hambre no tiene clemencia, donde la traición se esconde bajo promesas de amor, donde la magia nos salva y donde la muerte puede ser tan banal como un paso en falso. Para traer de nuevo estas historias olvidadas, ha sido necesario recorrer archivos, primeras ediciones y voces que el tiempo casi logró silenciar. Si valoras este esfuerzo por rescatar lo que las versiones habituales omitieron, te invito a suscribirte y dejar tu apoyo. Así, juntos, podremos seguir custodiando el conocimiento que otros prefirieron enterrar. Había una vez un zapatero que tenía 3 hijas. Un día, cuando el zapatero estaba fuera, llegó un noble bien vestido con un espléndido carruaje y sirvientes y parecía ser muy rico. Se enamoró de una de las hermosas hijas, quien se consideró afortunada de haber encontrado a un caballero tan rico y aceptó con gusto irse con él. Mientras iban de camino oscureció y él le preguntó: «La luna brilla muy fuerte. Mis caballos galopan en la noche. Dulce amor, ¿tienes alguna duda?» «No. ¿Por qué debería tener alguna duda? Estoy bien cuidada por ti», respondió ella, aunque en realidad sentía cierta inquietud. Cuando estuvieron en un gran bosque, ella le preguntó si llegarían pronto. «Sí», dijo él. «¿Ves aquella luz a lo lejos? Es mi castillo». Finalmente llegaron, y todo era muy hermoso. Al día siguiente, él le dijo que tenía que dejarla por unos días para atender unos asuntos importantes y urgentes. Sin embargo, quiso dejarle todas las llaves para que pudiera recorrer todo el castillo y ver los tesoros que como dueña ahora poseía. Cuando él se fue, ella recorrió todo el castillo y encontró que todo era hermoso. Estaba completamente satisfecha hasta que llegó al sótano, donde una anciana estaba sentada raspando intestinos. «Dios mío, abuelita, ¿qué estás haciendo allí?» «Estoy raspando intestinos, hija mía. Mañana rasparé los tuyos también». La joven se aterrorizó tanto con sus palabras que dejó caer la llave que tenía en la mano en un recipiente lleno de sangre, y no pudo quitar la sangre de la llave. «Ahora tu muerte es segura», dijo la anciana, «porque mi amo podrá ver que entraste en la cámara y nadie tiene permitido entrar aquí salvo él y yo». Debe saberse que así fue como sus 2 hermanas habían perdido la vida antes que ella. En ese momento, un carro de heno comenzó a salir del castillo. La anciana le dijo que la única forma de salvarse era escondiéndose debajo del heno y huyendo en el carro, y eso fue lo que hizo la joven. Mientras tanto, el noble regresó a casa y preguntó dónde estaba la joven. «Oh», dijo la anciana, «como ya no tenía trabajo para hoy y como estaba previsto que la matáramos mañana, decidí matarla. Aquí tienes un mechón de su cabello. Los perros se comieron el corazón, la sangre tibia y todo lo demás. Yo estoy raspando los intestinos». El noble se alegró de que estuviera muerta. Mientras tanto, ella llegó en el carro de heno a un castillo cercano, donde debía ser entregado el heno. Se bajó del carro y contó todo lo que sabía. Entonces le pidieron que se quedara, y pasado un tiempo, el señor de ese castillo invitó a toda la nobleza de la región a un gran banquete. Como el noble del castillo del asesinato también había sido invitado,
La joven cambió su apariencia y su ropa para no ser reconocida. Cuando todos estuvieron reunidos, cada uno debía contar una historia. Cuando fue el turno de la joven, relató precisamente la historia que involucraba al noble, haciendo que su corazón temblara de miedo y quiso huir. Sin embargo, el señor del castillo había planeado con antelación tener a las autoridades listas para llevarse a nuestro ilustre conde a prisión. Su castillo fue destruido y todos los tesoros le fueron entregados a la joven. Después, ella se casó con el hijo del señor en la casa donde había sido también recibida y vivieron juntos muchos años. El castillo del asesinato es uno de los relatos más sombríos que los hermanos Grimm recogieron en su primera recopilación de 1812. Procedía de narraciones populares en las que el peligro no era un monstruo sobrenatural, sino la traición humana disfrazada de riqueza y hospitalidad. En este cuento no hay espacio para la redención. Solo una joven enfrentada a la muerte, la brutalidad de un noble criminal y la soledad de quienes deben salvarse a sí mismos. No hay intervención mágica, no hay consuelo divino, hay engaño, sangre y supervivencia. La estructura recuerda inevitablemente a relatos como Barba Azul, publicado más de un siglo antes por Charles Perrault, donde la curiosidad prohibida revela la violencia oculta de un marido asesino, y también a La novia del bandido, otro cuento recogido por los Grimm, donde una joven descubre la casa de un prometido criminal. Sin embargo, entre ambos relatos existe una diferencia esencial. En La novia del bandido, el asesino es un bandido, una figura ya marginada, alejada de la sociedad legítima. En el castillo del asesinato, en cambio, el asesino es un noble, una figura de respeto y poder dentro del orden social. Acusar al bandido era aceptable. Desenmascarar a un noble era subversivo. Por eso, La novia del bandido fue suavizado y conservado, mientras el castillo del asesinato fue directamente eliminado. Los Grimm, al pasar de sus primeras recopilaciones al proyecto más controlado que publicaron en ediciones posteriores, decidieron suprimir este relato. No fue una modificación menor, fue una desaparición completa. La violencia sin redención, el asesinato dentro de la nobleza y la falta de enseñanza moral clara resultaban incompatibles con la imagen que Jacob y Wilhelm querían construir. Un libro de cuentos edificantes en sintonía con los valores cristianos y burgueses del siglo XIX. El castillo del asesinato no podía sobrevivir en ese molde. Hoy, recuperar este cuento nos permite ver una faceta menos conocida del proyecto de los Grimm. Su tensión interna entre recoger la voz popular auténtica y adaptarla a las expectativas del poder. El castillo del asesinato no fue olvidado por ser menor. Fue suprimido porque mostraba lo que no convenía recordar. Érase una vez una mujer con 2 hijas, y se habían vuelto tan pobres que ya no tenían ni siquiera un pedazo de pan para llevarse a la boca. Su hambre se volvió tan grande que la madre enloqueció y se desesperó. De hecho, les dijo a sus hijas: «Tengo que matarlas para tener algo que comer». «Oh, querida madre», dijo una de las hijas, «perdóname y saldré a ver si puedo conseguir algo sin tener que mendigar». Así que la muchacha salió y volvió trayendo un pequeño pedazo de pan que compartieron entre ellas. Pero no fue suficiente para saciar su hambre. Por lo tanto, la madre le dijo a la otra hija: «Ahora es tu turno de morir». «Oh, querida madre», respondió ella, «perdóname y yo también iré a conseguir algo de comer de algún otro lugar, sin que nadie me vea». Esta hija también se fue y volvió trayendo 2 pequeños pedazos de pan. Los compartieron entre ellas,
pero tampoco fue suficiente para saciar su hambre. Así que, después de que pasaron unas horas, su madre les dijo una vez más: «Tienen que morir, o de lo contrario nos desvaneceremos». «Querida madre», respondieron, «nos acostaremos a dormir y no nos levantaremos hasta que llegue el día del juicio». Así que se acostaron y cayeron en un sueño profundo, del cual nadie pudo despertarlas. Mientras tanto, su madre se marchó y nadie sabe a dónde fue. En este breve pero brutal relato, recogido por los hermanos Grimm en 1812, la miseria no es un trasfondo, es el centro mismo de la historia. Una madre, llevada a la desesperación más allá de toda razón, contempla la posibilidad de matar a sus hijas para sobrevivir. Las niñas, por su parte, intentan posponer la muerte buscando trozos de pan en un mundo que ya no tiene nada que ofrecerles. No hay intervención sobrenatural, no hay escapatoria milagrosa. El hambre es implacable y al final las hermanas simplemente se acuestan, renuncian a la vida y se sumen en un sueño del que nunca despiertan. En este cuento, el hambre no es solo física, sino también moral, una privación tan profunda que consume incluso los lazos más sagrados entre madre e hijas. Los Grimm eliminaron esta historia en ediciones posteriores, no por contener violencia gratuita, sino porque el relato carecía de cualquier forma de redención, consuelo o enseñanza esperanzadora. Mostraba la muerte como un hecho cotidiano, inevitable, sin justicia ni milagro. Es importante señalar que algunas versiones modernas, alejadas de las fuentes originales, han añadido detalles macabros inexistentes en el texto de los Grimm, como la idea de que las niñas, en su desesperación, comenzaron a devorarse los dedos. Esta escena no pertenece al cuento original. Forma parte de adaptaciones posteriores que intentaron intensificar el horror, pero que en realidad distorsionan la naturaleza del relato tal como fue recogido. La versión de los Grimm no necesita esa adición. Su fuerza reside precisamente en la desnudez de su tragedia. Una familia rota por el hambre, una renuncia callada a la vida y una desaparición sin testigos ni epitafio. Un espejo fiel de las épocas en que los cuentos no ofrecían promesas, solo reflejaban lo que la vida podía ser cuando todo lo demás había fallado. Había una vez una niña que tenía 3 hermanos y los muchachos lo eran todo para su madre. Sin embargo, la niña siempre era descuidada, maltratada y obligada a salir temprano cada mañana para extraer turba del suelo seco del páramo que usaban para hacer fuego y cocinar. Para colmo, le daban una pala vieja y desafilada para realizar ese desagradable trabajo. Pero la niña tenía un admirador que era un elfo y vivía en una colina cerca de la casa de su madre. Siempre que pasaba por la colina, él extendía su mano desde la ladera rocosa y le ofrecía un cuchillo que tenía poderes milagrosos y podía cortar cualquier cosa. Ella usaba este cuchillo para cortar la turba y terminaba su trabajo rápidamente. Luego regresaba feliz a casa con la carga necesaria, y cuando pasaba por la ladera rocosa, golpeaba 2 veces y la mano se extendía para recuperar el cuchillo. Cuando la madre notó lo rápido y fácilmente que regresaba con la turba, les dijo a los hermanos que debía de haber alguien ayudándola. De lo contrario, sería imposible que terminara tan rápido. Entonces, los hermanos la siguieron a escondidas y la vieron recibir el cuchillo mágico. La alcanzaron y la obligaron a entregárselo. Luego, regresaron a la ladera rocosa, golpearon como ella solía hacer, y cuando el buen elfo extendió su mano, se la cortaron con su propio cuchillo. El brazo sangriento se retiró, y como el elfo creyó que su amada lo había traicionado, nunca más se le volvió a ver.
Este relato, aunque menos conocido, es uno de los ejemplos más poderosos de la primera etapa recopiladora de los hermanos Grimm. Aquí, el mundo mágico no aparece como un escenario de pruebas o de salvación final, sino como una presencia íntima, frágil, vulnerable. Una niña, relegada y despreciada en su hogar, encuentra ayuda secreta en el gesto silencioso de un elfo. El cuchillo que él le ofrece no es un arma, sino una herramienta, una dádiva que la libera, aunque sea por un momento, de la explotación cotidiana y le devuelve un pequeño espacio de dignidad. Esa alianza sencilla, basada en confianza y afecto silencioso, es destruida no por ella, sino por la brutalidad de su entorno. Los hermanos, movidos por la codicia y la desconfianza, roban el objeto mágico y en su ignorancia destruyen el lazo de bondad. Cortan la mano extendida, rompiendo así el único puente que conectaba a la niña con otro mundo posible. No fue necesaria una maldición, ni un castigo divino. La tragedia se consumó en el propio acto. La bondad ofrecida fue traicionada y perdida sin retorno. Este relato no necesitaba castigos sobrenaturales ni finales felices. Tampoco buscaba enseñar, moralizar o corregir. Muestra simplemente cómo en un mundo áspero y mezquino, la bondad puede ser herida hasta desaparecer. Quizá por ello, el cuento fue relegado y olvidado en las ediciones posteriores de los Grimm. Su estructura no permitía una enseñanza clara, no castigaba a los culpables, no recompensaba a la víctima, ni presentaba a la magia como una solución duradera. Una morcilla y una salchicha de hígado habían sido amigas durante algún tiempo, y la morcilla invitó a la salchicha de hígado a comer en su casa. A la hora de la cena, la salchicha de hígado salió alegremente hacia la casa de la morcilla. Pero cuando cruzó el umbral, vio todo tipo de cosas extrañas. Había muchos escalones, y en cada uno de ellos encontró algo diferente. Una escoba y una pala estaban peleándose entre sí, y había un mono con una gran herida en la cabeza, y otras cosas similares. La salchicha de hígado se asustó mucho y se sintió muy incómoda. Sin embargo, se armó de valor, entró en la habitación y fue recibida amistosamente por la morcilla. La salchicha de hígado empezó a preguntar por las cosas extrañas en las escaleras, pero la morcilla fingió no oírla o hizo como si no valiera la pena hablar de ello. O dijo algo sobre la pala y la escoba como «probablemente fue mi criada chismorreando con alguien en las escaleras». Y cambió de tema. Entonces la morcilla dijo que tenía que salir de la habitación para ir a la cocina a revisar la comida. Quería asegurarse de que todo estuviera en orden y que nada se hubiera caído en las cenizas. La salchicha de hígado comenzó a caminar de un lado a otro en la habitación, preguntándose sobre las cosas extrañas hasta que apareció alguien, no sé quién era, y dijo: «Déjame advertirte, salchicha de hígado, estás en una trampa sangrienta y asesina. Será mejor que salgas de aquí rápidamente si valoras tu vida». La salchicha de hígado no lo pensó dos veces. Salió corriendo por la puerta tan rápido como pudo. No se detuvo hasta que estuvo fuera de la casa, en medio de la calle. Entonces miró hacia atrás y vio a la morcilla asomada a la ventana del ático con un cuchillo largo, que brillaba como si acabara de ser afilado. La morcilla la amenazaba con el cuchillo y gritaba: «Si te hubiera atrapado, te habría tenido». Entre los cuentos que los hermanos Grimm recogieron y más tarde desechaban, pocos resultan tan desconcertantes como El extraño banquete. Una morcilla invita a una salchicha de hígado a su casa. El gesto, en apariencia banal,
oculta una amenaza que se revela en los detalles. Peleas entre objetos domésticos, un mono herido, el desorden que rompe la estructura natural del hogar. En los relatos tradicionales, la casa era símbolo de protección, de orden y de vida. Aquí la casa se ha vaciado de todo significado seguro. Lo que debería ser refugio se ha transformado en trampa. La morcilla, hecha de sangre y despojos, no es elegida al azar. Representa la falsa hospitalidad, el peligro que se disfraza de generosidad. La salchicha, su invitada, simboliza la inocencia que no sabe ver más allá de la cortesía ofrecida. Cada signo es claro para quien sabe leer. Objetos que luchan, heridas abiertas, silencio cómplice. Pero el mundo enseña que no basta con mirar, hay que entender. La advertencia que recibe la salchicha no proviene de sus propios sentidos, sino de una voz externa, un recordatorio de que a veces la supervivencia depende de escuchar lo que no queremos oír. Cuando la morcilla aparece con el cuchillo, la verdad se muestra sin máscaras. La amistad era un cebo, la invitación, un ritual de sacrificio. Los Grimm eliminaron este relato no porque fuera absurdo, sino porque no ofrecía consuelo. Solo quedaba la constatación fría de que el peligro puede vestirse de familiaridad y que a veces escapar no depende de la fuerza, sino de la rapidez con que se reconoce el engaño. El extraño banquete nos recuerda que el mayor riesgo no siempre viene de enemigos declarados, sino de manos tendidas, y casas cuyas puertas no deberían haberse cruzado. En una ciudad llamada Franeker, situada en Frisia Occidental, unos niños y niñas de entre 5 y 6 años estaban jugando juntos. Eligieron a un niño para que hiciera de carnicero, a otro para que fuera el cocinero y a un tercero para que fuera el cerdo. Luego seleccionaron a una niña para que fuera la cocinera y a otra para que fuera su ayudante. La ayudante debía recoger la sangre del cerdo en un pequeño cuenco para poder hacer salchichas. Tal como habían acordado, el carnicero cayó sobre el niño que hacía de cerdo, lo tiró al suelo y le cortó la garganta con un cuchillo, mientras la ayudante recogía la sangre en su pequeño cuenco. Un concejal que pasaba cerca vio este acto lamentable. Inmediatamente llevó al niño carnicero consigo y lo condujo a la casa del alcalde, quien convocó de inmediato a todo el consejo. Deliberaron sobre el incidente y no sabían qué hacer con el niño, pues se dieron cuenta de que todo había sido parte de un juego de niños. Uno de los concejales, un anciano sabio, aconsejó al juez principal que tomara una hermosa manzana roja en una mano y una moneda de oro del Rin en la otra. Luego debía llamar al niño y extenderle las manos. Si el niño tomaba la manzana, debía ser liberado. Si tomaba la moneda de oro, debía ser ejecutado. El juez siguió el consejo del anciano, y el niño, riendo, tomó la manzana. Así fue liberado sin ningún castigo. Había una vez un padre que mató un cerdo, y sus hijos lo vieron. Por la tarde, cuando empezaron a jugar, un niño le dijo al otro: «Tú serás el cerdito y yo seré el carnicero». Entonces tomó un cuchillo reluciente y le cortó la garganta a su hermanito. Su madre estaba en una habitación de arriba bañando a otro niño, y al oír los gritos de su hijo corrió inmediatamente abajo. Al ver lo que había sucedido, sacó el cuchillo de la garganta de su hijo y, tan enfurecida como estaba, apuñaló en el corazón al otro niño que había estado jugando al carnicero. Luego corrió de nuevo a la habitación para atender al niño que estaba en la bañera. Pero mientras había estado ausente, éste se había ahogado en la tina. Entonces la mujer se asustó y desesperó tanto que no permitió que los vecinos la consolaran y finalmente se ahorcó.
Cuando su esposo regresó del campo y vio todo lo sucedido, cayó en tal desesperación que murió poco después. Este relato doble, que apenas ha sobrevivido, la muerte surge no como castigo, ni como resultado del pecado, sino como la consecuencia directa de imitar el mundo que los adultos ofrecen. En la primera versión, un grupo de niños en Frisia Occidental reproduce el sacrificio de un cerdo, asignan roles, organizan el trabajo y, sin comprender del todo, ejecutan un asesinato real en el nombre del juego. La sangre se recoge cuidadosamente, como han visto hacer a los mayores. La escena es procesada por un consejo de ancianos que no sabe cómo juzgar un crimen que nació de la inocencia mal guiada. Finalmente, el niño asesino es liberado al elegir una manzana en vez de una moneda de oro, un gesto que marca su pertenencia aún al mundo del juego, no al de la culpa consciente. En la segunda versión, la tragedia avanza con violencia imparable. Los niños aprenden observando, no distinguiendo entre el juego y el acto real, y cuando la violencia se normaliza, su repetición es inevitable. Los Grimm eliminaron este relato de las ediciones posteriores, conscientes de que contradecía la imagen de la infancia pura que la nueva sociedad burguesa deseaba promover. Pero en su crudeza, los niños que jugaban a la matanza recordaba algo que las generaciones posteriores preferirían olvidar, que el mal no siempre se hereda como una maldición ni llega como tentación externa. Puede nacer en los actos cotidianos, en las manos pequeñas que imitan lo que ven, sin comprender del todo el peso de lo que repiten. No era un cuento para advertir, era un espejo tendido sin piedad, donde cada gesto humano tenía su eco, incluso en el juego de los más pequeños. Érase una vez un niño testarudo que nunca hacía lo que su madre le decía. Por eso, el buen Dios no lo miró con buenos ojos y el niño cayó enfermo. Ningún médico pudo curarlo y en poco tiempo yacía en su lecho de muerte. Cuando lo estaban bajando a la tumba y cubriendo con tierra, uno de sus pequeños brazos emergió de repente y se alzó en el aire. Intentaron empujarlo hacia abajo y lo cubrieron con más tierra fresca, pero no sirvió de nada. El bracito seguía saliendo. Así que la madre del niño tuvo que ir ella misma a la tumba y golpear el pequeño brazo con una vara. Después de eso, el brazo se retiró, y entonces por primera vez el niño tuvo paz bajo la tierra. En las primeras ediciones de los hermanos Grimm, el niño desobediente aparece como uno de los relatos más breves y a la vez más implacables. No hay aventura, no hay transformación, no hay redención. Solo la historia seca de un niño que desobedece, enferma, muere, y aún después de la muerte persiste en su terquedad. Su brazo emergiendo de la tumba es más que una imagen macabra, es el símbolo de una voluntad que ni siquiera la muerte consigue doblegar. Un acto final de resistencia o de obstinación, que necesita ser sometido físicamente para que el orden, al fin, pueda ser restaurado. La madre, obligada a golpear el pequeño brazo con una vara, no actúa desde el odio, sino desde la necesidad de imponer un límite que la vida ya no pudo enseñar. No se castiga al niño por un acto concreto, sino por una actitud persistente, la negación de la obediencia vista como un desafío al orden que, en la visión cristiana de la época, regulaba tanto la vida como la muerte. Este relato, aunque conservado por los Grimm, fue suavizado en ediciones posteriores. La violencia explícita del brazo golpeado y la imagen de un descanso forzado bajo tierra resultaban demasiado brutales para una infancia que, en la narrativa burguesa, debía ser protegida de la visión directa del castigo físico y divino.
Sin embargo, en su forma primitiva, el niño desobediente no pretendía simplemente infundir miedo. Reflejaba una concepción antigua de la educación y la moral, una en la que la obediencia era no solo una virtud, sino una condición necesaria para la supervivencia del alma. Érase una vez una anciana. Claro, seguro que has visto antes a ancianas pidiendo limosna. Pues bien, esta mujer también pedía, y siempre que recibía algo decía, que Dios se lo pague. Ahora bien, esta mendiga llegó a una puerta donde un joven travieso y amistoso se estaba calentando junto al fuego. Mientras ella se quedaba temblando en la puerta, el muchacho le habló amablemente. «Entra, abuelita, y caliéntate». Ella entró, pero se acercó demasiado al fuego, de modo que sus viejos harapos comenzaron a arder sin que ella se diera cuenta. El joven se quedó allí mirando. Debería haber apagado el fuego, ¿no crees? ¿No crees tú también? Y aunque no hubiera agua a mano, debería haber llorado hasta vaciar todo el agua de su cuerpo a través de sus ojos. Eso habría formado 2 bonitos arroyos de agua, y con eso podría haber apagado el fuego. La vieja mendiga ocupa un espacio casi invisible, una historia breve, sin redención ni consuelo, apenas sostenida en el borde de las grandes compilaciones. No fue eliminada, pero fue relegada a las últimas páginas, donde los cuentos sin moraleja clara o sin final satisfactorio eran arrinconados. Con el paso del tiempo su presencia fue cada vez más tenue, ignorada en muchas reediciones destinadas al público infantil. El relato es sencillo y por eso mismo devastador. En el mundo rural y religioso donde surgieron estos cuentos, la hospitalidad era más que un deber social. Era un mandato moral, un acto que implicaba proteger, dar refugio y, llegado el caso, salvar. Aquí, la omisión, el no actuar cuando se debía, es mostrada como una falta tan grave como el crimen directo. No se necesitaban fuerzas sobrenaturales para sellar el destino del joven. Su propio corazón seco, su incapacidad para llorar, para ofrecer algo más que una mirada vacía, era suficiente condena. El simbolismo del relato es claro. El muchacho podría haber llorado tanto que sus lágrimas apagaran el fuego. No necesitaba herramientas imposibles, solo la voluntad de sentir. La vieja mendiga fue olvidada porque planteaba una enseñanza incómoda, que la maldad no siempre se disfraza de actos violentos, sino que puede habitar en la indiferencia silenciosa, en la mirada que no ayuda, en el corazón que no llora. En las versiones posteriores que los Grimm adaptaron, se prefería mostrar mundos donde el bien triunfa y el mal es castigado visiblemente. Pero este pequeño cuento no ofrecía ni triunfo ni castigo, solo una pregunta suspendida, sin respuesta. ¿Cuántos males suceden no porque alguien actúe con crueldad, sino porque nadie hace nada? Había una vez una madre que tenía un pequeño niño de 7 años, tan hermoso y adorable, que nadie podía mirarlo sin quererlo, y ella misma lo adoraba por encima de todo en el mundo. Ahora bien, sucedió que de repente cayó enfermo, y Dios se lo llevó consigo, y por esto la madre no encontraba consuelo, y lloraba día y noche. Pero poco tiempo después, cuando el niño ya había sido enterrado, comenzó a aparecerse de noche en los lugares donde solía sentarse y jugar durante su vida. Y si la madre lloraba, él también lloraba, y cuando llegaba la mañana, desaparecía. Como la madre no dejaba de llorar, una noche el niño vino, vestido con el pequeño sudario blanco en el que había sido acostado en su ataúd, con su corona de flores en la cabeza, y se paró a los pies de su cama y dijo: «Oh, madre, deja ya de llorar.
O nunca podré dormir en mi ataúd, pues mi sudario no se seca por todas tus lágrimas que caen sobre él. La madre, al oír eso, sintió miedo y dejó de llorar. La noche siguiente el niño vino de nuevo, sosteniendo una pequeña luz en su mano y dijo: «Mira, madre, mi sudario está casi seco y ahora puedo descansar en mi tumba». Entonces, la madre entregó su dolor a Dios y lo soportó en silencio y con paciencia, y el niño no volvió más, sino que durmió en su pequeña cama bajo la tierra. En el corazón más crudo del folclore antiguo, no hay lugar para consuelos fáciles. La muerte de un niño no era una lección, ni un acto de redención, ni siquiera un misterio. Era una herida abierta que ni siquiera el relato buscaba cerrar. No hay premio por el amor inconsolable. El exceso de dolor es en sí mismo una transgresión del orden natural, y la enseñanza no es fácil de aceptar. El amor, llevado al extremo del apego, puede convertirse en una prisión, incluso para quienes ya han cruzado al otro lado. El niño suplica a su madre que no llore más, no para su propio beneficio, sino porque su descanso, su paz, su tránsito natural al silencio de la muerte depende de la capacidad de su madre para soltarlo. En estos cuentos, la vida y la muerte eran parte de un mismo tejido. La incapacidad de aceptar la muerte era vista como una ruptura peligrosa, capaz de perturbar el equilibrio entre los mundos. Por eso, el sudario no ofrece consuelo, ofrece un mandato silencioso y duro. Amar es también saber dejar partir. Llorar es humano, pero hay un momento en que el llanto retiene, encadena, daña. Cuando la madre al fin logra contener su dolor, el niño puede descansar, no porque la tristeza haya desaparecido, sino porque ha sido reconocida, asumida y respetada. Así terminan estos fragmentos rescatados del olvido, pero aún hay muchos más, esperando ver de nuevo la luz. Déjame saber en los comentarios si deseas que sigamos reviviéndolos. Si valoras este esfuerzo por devolver la voz a las historias olvidadas, suscríbete y conviértete en un guardián del conocimiento. Comparte también en los comentarios qué relato te ha impactado más. Hasta la próxima, guardianes.